Querubes, vamos a empezar por lo que necesito que tengan en sus cabezas, pues dará sentido a todo lo demás. Primera cuestión, hablar es una habilidad y como cualquier otra, todos pueden perfeccionarla. Muchas personas todavía asumen que quienes tenemos facilidad de palabra es porque nacimos con ella. Esto muy probablemente por la forma tan peculiar en la que desarrollamos la habilidad de hablar, una que dista mucho de los modos en los que aprendemos y desarrollamos el resto de las habilidades. Nos llega a dar la impresión de que comenzamos a hablar como por arte de magia. Aprendemos sin instrucción y con casi ningún esfuerzo, lo que lleva a muchos a dejar de lado su perfeccionamiento y mejora, pues ni siquiera llegan a considerarla como una habilidad resultándoles muy sencillo después, claro, confirmar que no nacieron con el don y que por eso no son buenos comunicándose. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja automática de concebirla como lo que es una habilidad? Justo que deja de tratarse de asuntos como a mí no se me da, no nací bueno, esto no es lo mío o no sirvo para esto, para empezar a tratarse de falta de método y práctica. En el gimnasio, por ejemplo, sabes qué ejercicios hacer, qué pasos y qué lógica seguir para que tus músculos crezcan y se desarrollen. También cuando cocinas algo, sabes qué receta seguir. Básicamente sigues una metodología para todo lo que haces. Pero claro, estás tú frente a un grupo de personas, frente a tu potencial cliente o frente a tu amor platónico y comienzas a sentir que se aproxima ese fatídico momento en el que es tu turno de hablar y te das cuenta en ese preciso instante que no sabes qué receta seguir para empacar tus ideas y emociones en las palabras correctas para expresarlas. Falta un método y práctica. Primera cuestión, hablar es una habilidad y como cualquier otra, todos deberías perfeccionarla si saben exactamente qué practicar y cómo. Segunda cuestión, ¿para qué hablamos cuando hablamos? Hablamos para transmitir información, para compartir nuestra perspectiva de la realidad y que otros puedan acceder a ella. Pero no solo eso, hablamos también para provocar algo con lo que decimos en quienes están escuchando, para que algo en el otro cambie, ya sea en términos de conocimiento, percepción, emociones o conductas. Al decir algo, el terapeuta espera que su paciente se transforme, el vendedor espera que su cliente compre, el profesor espera que sus alumnos se interesen. Tú esperas que algo le pase al otro tras escucharte. Esto es inherente a la comunicación. Las palabras no pueden no producir efectos en la experiencia de quien las escucha y las comprende, y nosotros no podemos comunicarnos sin haber una intención o finalidad que justifique dicho acto. Segunda cuestión, no solo hablamos para decir cosas, sino también para provocar respuestas en los demás. Tercera cuestión, justo por lo anterior, es que comunicación efectiva vamos a entenderla como aquella capaz de provocar la respuesta que pretendemos provocar. Mira, pudiste haber utilizado las palabras aprobadas por la RAE y registradas en el diccionario, pudiste haber respetado las reglas gramaticales, pudiste haber usado palabras rimbombantes y distinguidas, pero si después de comunicar tu mensaje tu hijo no se toma la sopa, fuiste muchas cosas, seguro, pero efectivo comunicándote, no. Algunos quizá podrían en este punto estarse preguntando, ¿esto sería entonces algo así como manipular? Al respecto, algunas definiciones con las que verás por qué no estamos hablando de manipular. Primera, influir, producir sobre otra cosa ciertos efectos. En este orden de ideas, ineludiblemente influimos siempre en otros cuando interactuamos con ellos, lo queramos o no, estemos conscientes de ello o no. Segunda, persuadir. Uso intencional de la comunicación para conseguir que alguien piense, sienta o haga algo sin ignorar su voluntad, sus intereses y beneficio. Es básicamente lo que establecimos como comunicación efectiva y a diferencia de lo anterior, no siempre que te comunicas logras persuadir a otros. Tercera, manipular uso de la persuasión a pesar del otro.
considerando únicamente el propio beneficio. Aquí ya no estamos hablando de comunicación efectiva, sino más bien de valores y cuestiones éticas. Hasta aquí, hablar es una habilidad y como cualquier otra, todos pueden perfeccionarla si saben qué practicar y cómo. No solo hablamos para decir cosas, sino también para provocar respuestas en los demás. Si no produce los resultados que esperas, no es comunicación efectiva. Otra cuestión que necesito que tengan en sus cabezas es que el lenguaje no solo nos permite hablar sobre nuestra experiencia de la realidad, sino que también influye en cómo la percibimos y la organizamos en nuestra mente. Aunque no determina todo lo que podemos pensar, sí moldea la manera en que lo hacemos, destacando ciertos aspectos de la experiencia y dejando otros en segundo plano. Probablemente conocen el popular ejemplo del médico diciendo tienes 90% de probabilidades de sobrevivir a la cirugía versus tienes 10% de probabilidades de morirte en el quirófano. En esencia es la misma información, pero las palabras usadas para transmitirla producen una experiencia diferente. ¿Y qué implica esto? Que la manera en la que expresas tus ideas afecta directamente cómo los demás las perciben. La manera que voy a mostrarles a continuación replica la forma en la que natural, automática y cotidianamente los seres humanos razonamos y tomamos decisiones, lo que por supuesto aumentará las probabilidades de provocar en quienes te escuchan la respuesta que pretendes. Piénsalo así. Para ti es fácil reconocer que muchas de tus ideas son realmente buenas o que tu producto o servicio es una fantástica solución a problemas que muchos necesitan atender. Para ti es fácil en lo que hoy haces o podrías ofrecer reconocer un altísimo valor y la posibilidad de impactar significativamente en otros. Y es fácil para ti reconocerlo por la información que tú ya tienes en tu cabeza que te permite verlo como lo haces. Pero que tú puedas reconocerlo no es suficiente para que las personas que te interesa impactar y convencer puedan reconocerlo también. Tu equipo, tus clientes, tus alumnos necesitan tener en su cabeza la información que tú ya tienes en la tuya para que puedan verlo como tú lo ves. Ahora bien, una de las tantas estructuras que usamos de manera típicamente inconsciente todo el tiempo para llegar a conclusiones, convencernos de ellas y tomar decisiones es la que vamos a usar como molde para organizar la información que hay en tu cabeza y traducirla en mensajes claros, fáciles de seguir, lógicos y convincentes. Así pues, este método o modelo no solo te va a servir para diseñar previamente tus mensajes, antes de una reunión, de una llamada o de una presentación, y para improvisarlos cuando sea necesario, frente a una pregunta que no esperabas, por ejemplo. Además, te va a servir para organizar los mensajes de los demás, lo que hará que se sientan más comprendidos por ti, así como también para revisar tus propios razonamientos. Una maravilla. Entonces, habiendo establecido ya que la efectividad de nuestros mensajes está determinada fundamentalmente por la respuesta que obtenemos, el primer paso es establecer con suma precisión y claridad cuál es la respuesta que pretendemos obtener. Piénsenlo así. Un taxista para poder determinar cuál es la ruta más apropiada entre las distintas disponibles ha de saber primero a dónde te diriges. Sin un punto de destino, pues no podríamos encontrar la ruta más apropiada. Del mismo modo, no podrás encontrar las tan famosas palabras correctas y el estilo más apropiado para comunicarlas si no sabes primero qué es lo que pretendes provocar con ellas. Yo sé, querubes, que esto suena bastante obvio, y aunque sí, la mayoría de las personas no está habituada a hacerlo de esta manera. La mayoría de las personas piensan únicamente en lo que quieren decir y no en la respuesta que esperan provocar. Muchos incluso piensan en su mensaje, pero después de haberlo dicho, cuando ya no tienen oportunidad alguna de ajustarlo. Todos tenemos en nuestros archivos comunicacionales varios momentos en los que tiene sentido suponer que el curso de nuestra vida habría sido otro si tan solo hubiéramos pensado primero en las palabras que dejamos salir por nuestra boca. Momentos que, seguro estoy, estarás de acuerdo conmigo, justifican tener que hacerlo bien de aquí en adelante. Y para que sea fácil, les voy a explicar cómo hacerlo.
Comienza definiendo el tema del que vas a hablar. Así limitarás las probabilidades de acabar yéndote por las ramas y podrás discriminar mejor lo que sí es relevante de lo que no. Luego responde a las siguientes preguntas. ¿Qué quieres o esperas que tu interlocutor o tu audiencia haga tras escucharte? ¿Qué quieres o esperas que tu interlocutor o tu audiencia piense tras escucharte? ¿Qué quieres o esperas que tu interlocutor o tu audiencia sienta tras escucharte? Define las conductas que quieres promover en el otro, define las conclusiones que esperas que el otro acepte y define las emociones que pretendes que el otro experimente con tu mensaje. Aquí te va un ejemplo. Supongamos que estoy ofreciendo un producto o servicio y lo que pretendo es que mi audiencia compre. Y por eso las conclusiones a las que quiero conducir a mi audiencia, es decir, lo que quiero que mi audiencia piense, es que mi producto o servicio es la mejor opción disponible actualmente en el mercado o que es una inversión inteligente, por ejemplo. Y por último, lo que espero conseguir que mi audiencia sienta es curiosidad o convicción. Nota pues que las respuestas a estas preguntas arrojan luz cual faro que nos guía para conducirnos con mayor precisión hacia la elección de nuestras palabras y el estilo de comunicación más apropiados, es decir, los que podrían provocar con mayores probabilidades la respuesta que pretendemos. Hace días estábamos mi hermanito y yo queriendo entrar a la casa, el perro que tienen, con el fin de sacar el auto del estacionamiento sin que hubiera posibilidad de que el perrito se saliera a la calle. Y aunque le insistimos de muy diversos modos, el perrito nos miraba con cara de, ni crean que me voy a entrar. Y entonces se nos ocurrió construir un caminito de pan muy fácil de seguir desde donde el perrito estaba hasta el interior de la casa, justo donde lo queríamos llevar. Y cuando vi la cara del perrito tras tragarse el último pedazo de pan justo en el centro del living, como diciendo, me la hiciste guacho, pensé, qué maravilloso ejemplo de persuasión. El living de la casa, el lugar al que queríamos llevar al perro, es la representación de nuestros objetivos comunicacionales y el caminito de pan, nuestros argumentos. Así pues, sabiendo ya a dónde te quieres llevar a tus interlocutores, lo que sigue es construir un caminito de pan claro, fácil de seguir, lógico y convincente que los conduzca hasta allí. Y a eso vamos.